إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Todas las alabanzas son para Allah, Señor del universo, quien nos ha creado. Le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos proteja de todo mal, que nos proteja del mal que hay en nuestros propios egos y que proteja a los demás del mal que nosotros podríamos hacer. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, nuestro creador y sustentador, y atestigo que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es el último profeta enviado a la humanidad. A quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie lo podrá desviar, pero para quien Allah Azza wa Jal haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Comienzo recordándoles a ustedes y a mí mismo el temor de Allah, el buen comportamiento, tal como Allah Azza wa Jal nos dice en el Sagrado Corán: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh creyentes, teman a Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a Él. Esta clase tiene como objetivo reflexionar un poco sobre toda esta cuestión de la epidemia del coronavirus y todo lo que se está mencionando a modo de información, ya sea en las redes sociales o en los medios de comunicación, y hablar un poco sobre cómo se relaciona todo esto con nuestra creencia y nuestro comportamiento como musulmanes. Porque bueno, se dice mucho sobre esto, sobre el origen que tiene, sobre las formas de contagio, sobre las ciudades en cuarentena, un poco de pánico que existe en algunos lugares o en algunos países, y bueno, también sobre, como vivimos en una sociedad muy materialista, todo se mide en pérdidas materiales, ¿no es cierto? Entonces, digamos que era prudente hablar un poco sobre esto, reflexionar. La jutba que hice ayer en la mezquita era justamente sobre este tema. No quise subirla hasta ahora porque bueno, las jutbas siempre, siguiendo la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, deben ser cortas. En mi mezquita tenemos una jutba en árabe de 15 minutos y una jutba en español de 15 minutos. Entonces no daba para cubrir todo el tema. Y bueno, creo que hoy tengo material como para compartir con ustedes y reflexionar y tratar de profundizar de alguna manera en todas las enseñanzas islámicas que hay respecto de las enfermedades, de las epidemias y qué nos enseña el Islam a hacer sobre esto. ¿Qué sabemos de esta epidemia del coronavirus? Es lo que, bueno, de alguna manera aparece en los medios de comunicación, que es algo que apareció en China, en una ciudad que se llama Wuhan, y que a partir de ahí empezó a expandirse como una epidemia por todos lados. Un término que, bueno, nace ahora nuevo es el tema de la pandemia, que es decir, es una epidemia que tiene alcance mundial. A mí me han llegado varias preguntas, tanto al Messenger como al WhatsApp, preguntándome si esto que está pasando en China no es de alguna manera una respuesta de Allah, un castigo de Allah al comportamiento, a la actitud que tiene la República China con una minoría étnica, los uigur, que son de mayoría musulmana, en la cual hay reportes de que hay cientos de miles, algunos incluso hablan de 1 millón de encarcelados en campos de concentración que tienen como objetivo cambiar la identidad cultural y religiosa, ¿no es cierto?, de estos musulmanes para transformarlos en buenos ciudadanos comunistas.
Y digamos que todos hemos visto esa información, hemos constatado esa información, la hemos escuchado no solamente a través de medios occidentales, sino musulmanes que viven en las fronteras y musulmanes chinos de esa etnia que han escapado como con asilo político a Turquía y otros países, realmente dan testimonio de que esto es cierto, esto no es un invento. Entonces muchas personas se preguntan y me han escrito si realmente esto que está sucediendo en China no es una forma de un castigo de Allah por esto. Y entonces, bueno, también teníamos que reflexionar sobre ese tema. Lo cierto es que existen hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que hablan utilizando específicamente este término, que es el de la epidemia, o el de la peste, o el de la plaga. Son distintos términos que se podrían utilizar en idioma español. Y mencionan la palabra ta'un. Y ta'un es exactamente eso, es una epidemia, es una enfermedad que se riega ampliamente en una región y todas las personas que están allí de alguna manera están expuestas a contagiarse. Entonces, en el idioma árabe existe también otra palabra que se suele utilizar en los libros y es el wabá, que es también una enfermedad que se propaga a un nivel general. Entonces, vamos a mencionar analizar algunos hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam que utilizan esta terminología y ver a la luz de estos hadices si esta duda que tienen algunos hermanos es factible o no. Y bueno, y además, ¿qué nos enseñan estos hadices a los musulmanes que tenemos que hacer si estamos ante una situación como esa? Hay un primer hadiz que habla y dice, ¿cuándo es que aparecen estas epidemias? ¿Qué es lo que hace que sucedan estas epidemias? Es un primer hadiz que está en la colección de Ibn Majah, el imam al-Albani lo consideró Hasan, y dice este hadiz: "Lam tadhhur al-fahisha fi qawmin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw." Dice, cuando la inmoralidad aparece en una sociedad a tal punto que la normalizan públicamente, las epidemias y las enfermedades que no eran conocidas por los ancestros se esparcirán entre ellos. Este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, como dijimos, utiliza esta palabra, que es ta'un, que es una enfermedad general, alguna epidemia que se expande en esa sociedad. Y dice que estas aparecen cuando la inmoralidad, el fahisha, tiene múltiples interpretaciones y acepciones lingüísticas esta palabra, desde las morales hasta las físicas, todo tipo de inmoralidad o cosas malas que sucedan en una sociedad. Dice, cuando éstas dejan de tener un campo individual, sino que pasan a tener una aceptación social. Entonces descienden a causa de esto epidemias y enfermedades y pestes sobre esa sociedad. Pero además el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, no de enfermedades conocidas, de cosas que ya sucedían, sino nuevas, que no eran conocidas hasta este momento. Entonces, este hadith describe bastante bien esta situación. Y entonces sí está diciendo de que de alguna manera la aparición de estas epidemias está relacionada con el comportamiento y la actitud de las personas. Allah Azza wa Jal dice en un versículo del Sagrado Corán, dice, ظهرت الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Dice, se puede ver la devastación en la tierra y en el mar como consecuencia de las acciones del ser humano. Han de padecer el resultado de lo que ellos mismos hicieron. Quizás así recapaciten. Este ayat trae toda una nueva dimensión a este análisis, y es que las cosas malas que suceden son consecuencia
de algo que nosotros mismos como seres humanos hemos hecho. Y que a causa de eso malo que nosotros hemos hecho, va a suceder algo que es malo en esta tierra, todos lo vamos a sufrir, pero lo que, digamos, lo interesante, muy interesante de este versículo es el final. Allah Azza wa Jal dice, quizás así recapaciten, es decir, Allah Azza wa Jal manda esto como un llamado de atención, para que nosotros recapacitemos sobre lo que estamos haciendo mal y cambiemos. Y esto es porque Allah Azza wa Jal no quiere el castigo en sí mismo por el castigo, sino porque Allah Azza wa Jal pone dificultades a las personas. ¿Pero por qué? Porque quiere que nosotros recapacitemos y cambiemos. Entonces, este primer hadiz utiliza claramente la palabra epidemia o peste, y dice que está relacionado su aparición con algo del comportamiento de las personas. Otro hadiz del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que este está registrado en Sahih al-Bukhari, es la respuesta a una pregunta que le hace Aisha radhiyallahu anha. Aisha le pregunta al profeta sallallahu alaihi wasallam directamente sobre qué es el ta'un, qué es una epidemia, por qué las epidemias. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: annahu adhabun yab'athuhu Allah ala man yasha wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin laysa min ahadin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataba Allahu lahu illa kana lahu mithla ajrin shahid. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: es un castigo que Allah envía sobre quienes Él quiere, pero que Allah transforma en una misericordia para los creyentes. Toda aquella persona que le sobreviene una epidemia y permanece en su región con paciencia y esperando la recompensa de Allah, sabiendo que no va a afectarle sino lo que Allah escribió para él, habrá de recibir la recompensa de un mártir. Este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam digamos, trata muchos temas. Lo primero que nos deja muy claro este hadith es que sí, las epidemias son una consecuencia del comportamiento equivocado o malo de los seres humanos, es decir, un castigo. Las epidemias son un castigo, y aquí se responde de alguna manera esa pregunta que a mí me hacían de que si esto que está pasando en China es una respuesta de Allah, un castigo de Allah, lo que ellos estaban haciendo con la minoría uigur. Es decir, la primera respuesta es que sí, una epidemia es un castigo de Allah. Ahora, lo que nosotros tenemos que reflexionar sobre esto es que, digamos, esta es una información general que el profeta sallallahu alaihi wasallam está diciendo, es que las epidemias son un castigo, son una forma de castigo. Pero si nosotros lo hacemos específico, nos estamos excediendo de la información que tenemos. La información que tenemos es que la epidemia es un castigo de Allah. Ahora, podemos decir de que exactamente en este caso, lo que está pasando como epidemia en China, y que obviamente ya trascendió las fronteras de China, hay muchísimos países afectados, es un castigo de Allah por lo que los chinos estaban haciendo a esta minoría uigur de musulmanes. Yo creo que esto se excede nuestro conocimiento, y estaríamos poniendo palabras, estaríamos diciendo algo sobre Allah que en realidad nosotros no tenemos conocimiento sobre eso. Y si bien no cabe duda de nuestra denuncia o de nuestra condena a lo que hace China con esta minoría, y vale decir de que más allá de todo lo que estén sufriendo nuestros hermanos en China, es algo destinado al fracaso lo que está queriendo hacer China, de borrar la identidad religiosa y cultural de esta minoría y transformarlos en chinos, uno podría decir, que sirvan
a la identidad china comunista únicamente. Es algo destinado al fracaso, y les voy a decir por qué en mi experiencia personal yo lo he visto eso. Cuando yo estaba estudiando en la ciudad de La Meca, allá por el principio de los años 90, fue cuando la Rusia soviética cayó. Y muchos de los países que la Rusia soviética había anexado, que eran países del Turquestán, como Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, todos países enormes de toda población musulmana que los rusos habían anexado a sus países y que durante años habían tratado de aniquilar la identidad islámica de estos países. Durante esos años, en los cuales yo estaba estudiando, cuando estos países se liberan del yugo soviético, una organización que hay en Arabia Saudí que se llama Rabitat al-Alam al-Islami beca un montón de estudiantes. Y a pesar de que estos países habían estado, digamos, bajo un intento de hacer desaparecer la identidad islámica de estos países y convertirlos en comunistas ateos, el Islam floreció de un día para el otro en todos esos países. Y yo tuve la oportunidad de tener compañeros en el instituto. Yo estaba en el Instituto de Idioma Árabe para aquel entonces, los cuales habían mantenido desde su abuelo, luego su padre, luego él, habían estudiado las ciencias islámicas y habían memorizado el Sagrado Corán en los sótanos de las casas durante la noche, para mantener el conocimiento. A pesar de toda la persecución que ellos recibían, ellos habían podido mantener esa identidad. Y en cuanto desapareció el yugo soviético, el Islam floreció en esas ciudades, en esos países. Entonces, esto que está intentando hacer China no es distinto a lo que ya hizo Rusia, y que alhamdulillah fracasó. Y por eso digo que esto que está haciendo China, y tiene toda nuestra condena y denuncia a lo que ellos están haciendo, y lo cual es a veces irónico que nosotros leemos en los medios de comunicación que hace unos pocos meses se celebró el 75 aniversario de cuando se clausuró el centro de detención y tortura y muerte de Auschwitz, en el cual se ejecutaba sistemáticamente a los judíos por el nazismo. Y se dice en todos los medios de comunicación, nunca, eso es una lección aprendida, nunca más va a suceder. Y sin embargo, bajo nuestros ojos, bajo nuestras narices, sucede con números alarmantes. Más de 1 millón de personas en campos de concentración hoy, y los medios de comunicación no dicen nada. Y esa información no hay nadie que los condene, ¿sí? Entonces, digamos, lo que sí podemos decir es que eso que fracasó con los rusos obviamente va a fracasar con este intento de los chinos, y la identidad islámica de ellos, más allá del sufrimiento de todas estas personas, va a ser preservada de una manera o de otra, y en cuanto se caiga el yugo de ese régimen comunista ateo sobre los musulmanes, el Islam va a florecer nuevamente. Esa es como la sunna de Allah. Entonces, a pesar de eso, a pesar de lo que nosotros vemos y de lo que China está haciendo con esta minoría, nosotros no podemos excedernos en nuestro conocimiento y decir, sí, esto que está sucediendo es un castigo de Dios para ellos, por lo que ellos están haciendo con los musulmanes, porque no tenemos capacidad nosotros de saber Allah por qué está haciendo eso, por qué está permitiendo que esto suceda. Entonces nosotros tenemos que ser justos y saber cuál es el límite de nuestro conocimiento y de nuestro testimonio. Y esto es algo que nos orienta a un versículo del Sagrado Corán que nos hace reflexionar mucho sobre esto. Y este versículo del Sagrado Corán dice: Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'ana qawmin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Oh creyentes, sean responsables con los preceptos de Allah
sean justos cuando den testimonio, que el rencor que sienten por un pueblo no los conduzca a obrar injustamente. Sean justos y equitativos, porque esto es lo más cercano a la piedad. Y tengan temor de Allah, porque Allah está bien informado de lo que hace. Entonces la conclusión de este punto es que sí sabemos que las epidemias son una forma de castigo de Dios para algunas personas, pero nosotros no podemos decir específicamente que esto que está sucediendo del coronavirus es un castigo de Dios a los chinos por lo que ellos estaban haciendo con esta minoría. Decimos, puede que sí, puede que no. Eso excede nuestro conocimiento. Lo que sí llama mucho la atención en el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando le responde a su esposa Aisha sobre la pregunta de qué es una epidemia, es que el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: este es un castigo que envía sobre quienes él quiere. Es decir, que es una herramienta de castigo, una epidemia. Dice, pero la ha transformado en una misericordia para los creyentes. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam inmediatamente de esta situación física, externa, difícil, una calamidad, dice que esta calamidad se transforma en una misericordia para los creyentes. Pero inmediatamente el profeta sallallahu alaihi wasallam explica qué condiciones tiene que tener este creyente para que esta calamidad se transforme para él en una misericordia. Entonces, lo primero y más sorprendente es que el profeta sallallahu alaihi wasallam dice lil mu'minina, es decir, para los creyentes es una misericordia, y no dice lil muslimina, no dice para los musulmanes. Entonces los sabios de la aqida, cuando hacen un análisis de estos hadices, de esta terminología, dicen que cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dice al mu'minina, se refiere a los creyentes, dice alladhina haqqaqul iman, aquellos que pudieron trabajar su fe, su imán, de tal manera que lo consolidaron, que cumplen con las condiciones que tiene realmente la fe. No aquellos que dicen solamente tener fe, pero su acción, su obra, lo que hay dentro de su corazón realmente no se condice con lo que debería ser realmente un musulmán. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que para que sea una misericordia no es simplemente el hecho de ser musulmán, sino que uno tiene que ser creyente. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam pasa aquí a describir qué es ser creyente en este contexto. Y dice, es aquella persona que cuando le sobreviene la epidemia, permanece en su ciudad o en su región con paciencia y esperando la recompensa de Allah, sabiendo que no va a afectarle sino lo que Allah escribió para él. Es decir, menciona tres condiciones aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam. La primera es que acepta lo que le viene con paciencia, sabe que tiene que tener paciencia con esa situación. Está en una zona en la que aparece una epidemia. ¿Qué tiene que hacer? Tener paciencia. La segunda, esperar de esa situación una recompensa superior de Allah Azza wa Jal. Y segundo, hay una relación aquí increíble entre el Tawhid y el Imán bil Qadar, es decir, entre el monoteísmo y la creencia en el Qadar, porque dice, sabiendo que no va a afectarle sino lo que Allah escribió para él. Es decir, ¿con quién se conecta su corazón inmediatamente? No con las cosas externas que están pasando, y no piensa de que si estoy en una zona que hay una epidemia, no hay otra de que vaya a enfermar sí o sí, me vaya a contagiar sí o sí, sino que sabe que le va a suceder solamente lo que Dios escribió para él, y nada más. Si Allah escribió para él que se enferme, se va a enfermar. Y si Allah escribió para él la salud y que no se enferme, no se va a enfermar, no importa lo que pase exteriormente. Es decir, tiene esto muy claro dentro de su corazón. ¿Qué dice el profeta sallallahu alaihi wasallam? Quien haga esto y muere, es decir, ya está diciendo que esta persona enfermó y además de su enfermedad muere, dice, ¿qué recompensa va a tener? Va a tener la recompensa de un mártir. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseña que está esta posibilidad espiritual de transformar una calamidad externa en una forma de alcanzar la misericordia y el perdón de Allah Azza wa Jal. Digamos, la primera condición que tiene, ¿sí? Es que la persona tiene que ser paciente, tiene que saber que lo que le pasa es algo que le pasa porque Allah Azza wa Jal lo ha destinado para él. Entonces,
lo acepta paciente. Y como sabe que Allah lo ha destinado para él, espera de quién la recompensa, de Allah Azza wa Jal. Y por eso, antes de que le suceda, porque este hadith como que tiene dos partes, la fe que tiene la persona antes de que le suceda y cuál es la consecuencia después de que ha enfermado, hay una relación muy grande aquí entre, entre la creencia, dentro del imán, entre el tawhid al-rububiyya, ¿sí? La creencia en el señorío de Allah, y el imán bil qadr, que es la fe, uno de los pilares de nuestra fe, que es la creencia en la predestinación, es decir, lo que Allah Azza wa Jal ha escrito y sabe que va a suceder. Allah Azza wa Jal dice en un versículo del Sagrado Corán, dice: وَمَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Todas las desgracias o todas las calamidades acontecen con el permiso de Allah. Quien cree en Allah, Él guiará su corazón. Observen esta construcción, subhanallah, maravillosa en el idioma árabe. Allah dice: وَمَنْ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Todas las desgracias que suceden, o todas las calamidades que suceden con el permiso de Allah. Y Allah inmediatamente después dice: وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Dice: y quien crea en Allah. Es como una forma de decir que la creencia en Allah, el imán, la fe en Allah, implica creer que todo lo que nos sucede por el designio de Allah. Entonces, nosotros creemos que Allah Azza wa Jalla es el único creador y el único que tiene capacidad sobre el universo. Pero creer que todo eso proviene de Allah, cuando nos sucede a nosotros, es la relación entre el tawhid al-rububiyya y el imán bil qadr, entre la creencia en el monoteísmo, en el señorío de Allah, y en que finalmente todo proviene de Allah. Pero fíjense lo que Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Es decir, quien tenga fe en su corazón de que todo lo que sucede es por el designio de Allah, y que Allah lo permite que así suceda, dice: Yahdi qalba. Yahdi qalba es guía su corazón, tranquiliza su corazón. Su corazón está en paz, guiado. Es decir, la aceptación con paciencia que el profeta sallallahu alaihi wasallam había mencionado al principio de este hadith. Hay otro versículo del Sagrado Corán en el cual se nota todavía más esta relación entre el tawhid al-rububiyya y entre el monoteísmo del señorío y el imán bil qadr, que es una especie de debate que se da en el Sagrado Corán entre los adoradores de ídolos y los creyentes en la unicidad de Dios. Y dice: la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah qul afara'aytum ma tad'una min duni Allahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatun durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbi Allah alayhi yatawakkalul mutawakkilun. Dice: si les preguntas a los idólatras ¿quién creó los cielos y la tierra?, te responderán: Dios. Diles: ¿acaso no han pensado que es aquello que invocan? ¿Qué es aquello que invocan en lugar de Dios? Si Dios quisiera azotarme con algún daño, ¿acaso sus ídolos podrían librarme de ese daño? O si quisiera Allah cubrirme con su misericordia, ¿podrían sus ídolos impedir que me alcance la misericordia de Allah? Diles: me es suficiente con Dios. Quienes confíen verdaderamente, hagan tawakkul, quien depositen su confianza verdaderamente en Allah, quienes confíen verdaderamente en Allah, que se encomienden a Él. Entonces, este versículo una vez más expone eso, es decir, la relación que hay entre el tawhid, en la unicidad de Allah, y saber que todo proviene de Él. Finalmente todo proviene de Él. Pero esto es la primera parte del hadith, en el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que aquella persona, cuando sobreviene
una peste, se mantiene en su región paciente y esperando, ¿sí? Pero una vez que ha sucedido, ¿sí? Una vez que la persona enferma, el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam termina diciendo que si esta persona muere por esa enfermedad, entonces su recompensa es la recompensa de un mártir. Esto tiene mucho sentido a la luz de un hadith que vamos a ver después. Porque si uno permanece en el lugar, y esto es muy importante, y no sale de ese lugar, uno está sacrificando su propia vida y no lleva el virus a otro lugar y expande ese virus entre otras personas, y uno es la causa por la cual se transporta ese virus. Es decir, uno termina sacrificándose uno por el bien de las otras personas. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que esta persona es mártir. Tiene la recompensa de un mártir, porque elige sacrificarse a sí mismo por el bienestar de las otras personas. El siguiente hadiz que quiero analizar con ustedes sobre el tema de la epidemia es un hadiz largo, pero que tiene muchísimas enseñanzas. Este hadiz está registrado en Sahih al-Bukhari. Y Abdullah ibn Abbas narra que Omar ibn al-Khattab, cuando él era califa, decide llevar un apoyo militar a Siria, el lugar donde los musulmanes estaban enfrentando al Imperio Romano. Todos sabemos que el Imperio Romano, cuando la comunidad musulmana empezó a crecer, los romanos vieron ese incipiente crecimiento de la comunidad musulmana como una amenaza hacia ellos. Todos sabemos lo que eran los romanos y un imperio expansionista, colonizador. Y entonces los musulmanes deciden encontrarse con el ejército romano. Además, la fama del ejército romano, que era muy capaz y muy sanguinario. Los musulmanes deciden enfrentarlos en las fronteras, fuera de las ciudades donde vivían los musulmanes. Y entonces los musulmanes ya estaban luchando contra el imperio romano en la zona de Siria. Y Omar ibn al-Khattab decide salir de Medina con un grupo militar para dar apoyo a este ejército que estaba enfrentando al imperio romano. Y entonces, cuando estaban en el camino hacia Siria, se encuentran en el camino y antes de llegar con Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, uno de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, uno de los albriciados con el paraíso, al igual que Omar ibn al-Khattab, albriciado con el paraíso por el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, Abu Ubaidah le dice a Omar que en Siria hay una epidemia, una plaga, una peste, y que está afectando a todas las personas. Y entonces Omar ibn al-Khattab le dice a este grupo de personas que se detengan y acampen, que iba a consultarlos a ver si continuaban su viaje hasta Siria o se detenían allí y se regresaban a Medina. Entonces Omar ibn al-Khattab, califa de los musulmanes, hace algo que se llama la shura, ¿sí? la consulta, algo que está claramente establecido en el Sagrado Corán, que los líderes musulmanes tienen que consultar. Entonces Omar ibn al-Khattab dice: tráiganme a los muhajirin, ¿sí? Y entonces todos los muhajirin, que son los emigrados de la Meca a Medina, vienen donde Omar, se sientan donde Omar, y Omar les explica la situación y les pregunta: ¿qué opinan ustedes que tenemos que hacer? Y entonces los muhajirin se dividen en dos opiniones. Uno de ellos dicen: hemos salido en la causa de Allah, nos encomendamos a Allah y seguimos. No nos va a pasar sino lo que Allah ha escrito para nosotros. Y otro grupo de ellos dice: entre nosotros hay compañeros del mensajero de Allah, y personas
importantes, y entonces no sería correcto exponerlos a una enfermedad así y que exista la posibilidad de que ellos mueran. Obviamente Omar ibn al-Khattab está consultando porque él no sabe muy bien qué hacer, porque no hay ningún versículo del Sagrado Corán que hable sobre las epidemias, ni él conoce ningún hadiz del profeta sallallahu alaihi wasallam que hable sobre las epidemias. Y aquí está el secreto de este hadiz. Es decir, él está consultando a los sahabas porque él no sabe ningún hadiz que hable sobre las epidemias. Entonces llama primero, como dijimos, a los muhajirin. Los muhajirin se dividen en dos opiniones. Unos que sigan adelante y otros que regresen a Medina. Entonces Omar ibn al-Khattab les agradece y les agradece por el consejo. Le dicen que ya se pueden ir. Y pide que vengan los ansar. Es decir, la gente de Medina que había recibido al profeta sallallahu alaihi wasallam y a los emigrantes. Y los ansar dan la misma opinión. Es decir, se vuelven a dividir también en dos grupos. Uno de ellos dicen, Atawakkal a Allah, nos encomendamos a Allah y seguimos. Y otros dicen, no tendríamos que exponernos a una enfermedad que está afectando a todos por el testimonio de un sahaba, y entonces lo mejor sería que retornemos. Y entonces Omar ibn al-Khattab les agradece por haber dado su opinión y llama, dice, a Masha'ihatu al-Quraysh, Muhajirin Masha'ihatu Quraysh, es decir, los emigrantes más ancianos de Quraysh, es decir, como si uno dijera los primeros musulmanes con más experiencia. Entonces él les pregunta sobre esta situación y todos ellos están de acuerdo, a diferencia de los dos grupos anteriores, de que lo mejor era regresar a Medina. Y aquí vale la pena hacer una pequeña reflexión sobre la importancia de la experiencia y de los ancianos, el conocimiento de los ancianos, porque hay cierta información que los libros no la dan, cierta percepción, cierta experiencia que los libros no dan, que se obtiene a partir de vivir la vida. Y a veces los jóvenes pueden ser como muy impetuosos y muy apresurados a hacer las cosas, y a veces la voz de la experiencia de las personas que tienen más vida, más experiencia, tienen una opinión distinta. Y aquí en esta situación, como vamos a ver, esa opinión es primero muy tenida en cuenta por Omar ibn al-Khattab, porque él dice, bueno, si Masha'ihatu Quraysh, es decir, los ancianos de Quraysh, aquellos primeros en emigrar, tienen esta opinión, entonces voy a seguir la opinión de ellos, porque además fue el único grupo que tuvo una sola opinión. Los otros dos grupos se habían dividido en opinión. Entonces Omar ibn al-Khattab dice, mañana regresamos a Medina. Y esta decisión de Omar ibn al-Khattab no deja muy conforme a Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, que era el que les había dado la información, y cuestiona la decisión de Omar ibn al-Khattab. Y le dice, ¿te escapas del decreto de Allah? Le dice a Omar ibn al-Khattab, cuestiona, eso es una pregunta inquisitiva, porque está cuestionando su decisión. Le dice, habías salido por el decreto de Allah y ibas a llegar allá. Entonces, ¿estás abandonando, te escapas del decreto de Allah? Y entonces Omar ibn al-Khattab se sorprende y le dice, si cualquier otra persona me lo hubiera dicho, me lo hubiera esperado. Pero de ti, Abu Ubaidah, no me lo hubiera esperado. Y esta es una forma muy educada de Omar ibn al-Khattab de contradecir lo que está diciendo Abu Ubaidah, pero dándole al mismo tiempo un lugar de honor, porque nosotros sabemos que Abu Ubaidah ibn al-Jarrah era uno de los mubashirin bil Jannah, es decir, uno de los albriciados con el paraíso, y el profeta sallallahu alaihi wasallam era muy cercano a él, y era el que guardaba el secreto del profeta sallallahu alaihi wasallam, guardaba secretos del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces Omar ibn al-Khattab le va a decir, no me hubiera esperado esta opinión de nadie, no me lo hubiera esperado de nadie, mucho menos de ti, ¿sí? Y le dice, no
estamos escapando de un decreto de Allah hacia otro decreto de Allah. Y le da un ejemplo, le dice, si tú vas con tu rebaño y tienes de un lado un valle seco y del otro lado un valle verde, y lo llevas hacia el verde, estarías yendo hacia el decreto de Allah. Y si lo llevas hacia el seco, estarías yendo hacia el decreto de Allah. Es decir, hagas lo que hagas, la decisión que tú tomes, eso es el decreto de Allah. Entonces, aquí también hay una enseñanza muy grande que ya la vamos a analizar un poquito más. Tiene que ver con esta cuestión de que el tawakkul, es decir, encomendarnos a Allah, confiar en Allah, no significa que abandonemos la utilización de los medios evidentes, lo que se llama el amal bil asbab. Entonces, si nosotros queremos llevar a nuestro ganado a pastar y vemos que un valle está seco, no vamos a decir, bueno, yo por el designio de Allah los voy a llevar a pastar acá, siendo que hay otro valle que tiene pastos y es verde. ¿Sí? Entonces, aquí en este hadith hay un secreto muy, muy grande. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo termina este hadith? Porque es un hadith que dijimos, está en Sahih al-Bukhari, y cuando decimos Sahih, tiene que haber palabras del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Cuando decimos que es un hadith, tiene que haber palabras del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Hasta ahora es una historia de Omar ibn al-Khattab. Entonces, Omar ibn al-Khattab decide que los musulmanes se vuelven mañana para Medina. Y ha tomado esa decisión basada en el consejo que le han dado los musulmanes. Cuando él ya ha tomado esa decisión, llega Abdurrahman ibn Auf, otro de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, y le informan la situación. Y entonces Abdurrahman ibn Auf, que había estado ausente hasta ahora, dice, yo sí sé algo relacionado a esto que escuché del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es decir, Omar y el resto de los sahabas y de los compañeros no tenían información de este hadith que sí conocía Abdurrahman ibn Auf. Y entonces Abdurrahman ibn Auf relata del profeta sallallahu alaihi wasallam estas palabras y dice: "Idha sami'tum bihi ard fala tuqaddimu alayhi wa idha waqa bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Dice, si les llega la información de que la epidemia está en una región, no vayan hacia esa región. Y si comienza en la región donde ustedes están, no salgan de esa región escapando de la epidemia. Es decir, la palabra del profeta sallallahu alaihi wasallam, la orden del profeta sallallahu alaihi wasallam con respecto a la epidemia es completamente clara. Si les llega la información de que está en otro lugar, no vayan hacia ahí. Y si ustedes están donde empieza la epidemia, no salgan. ¿Sí? ¿Ven la relación con el hadith anterior? ¿Por qué el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que aquella persona que se queda ahí es como un mártir? Es porque esta persona que está aquí y la orden del profeta sallallahu alaihi wasallam es no salir, sacrifica su vida o la posibilidad de morir para que otras personas no se infecten y no mueran. Y por eso tiene la recompensa de un mártir. Entonces, ¿qué pasa hasta aquí? Omar ibn al-Khattab había tomado una decisión que coincide con un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que él no conocía. Entonces, cuando él se entera de que la decisión que él había tomado, siguiendo la metodología coránica y de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, que es consultar a la gente, coincide con palabras que había dado el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿qué hace Omar ibn al-Khattab? Hamidallah, que es agradece a Allah, alaba a Allah justamente por eso. ¿Y qué hace? Regresa, ¿sí? Siguiendo la orden del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, muchos temas para analizar en este hadith. El primero, la importancia de la shura, de la consulta. ¿Por qué Omar ibn al-Khattab hace esta consulta? Porque no tiene información ni en el Corán ni en la Sunna. Entonces consulta según la experiencia de las personas qué sería lo mejor a hacer. Y entonces este es un mensaje para todo líder musulmán. ¿Sí? El líder, sabemos que el líder es el padre y la madre en el hogar. Es un gerente de una empresa, el imam de una mezquita, el presidente de una asociación islámica y así. Cualquier proceso que un musulmán lidere tiene que escuchar la voz de las personas a quienes lidera. ¿Sí? Ahí está la baraka. Ahí está la bendición de Allah, porque la decisión que finalmente tomó Omar ibn al-Khattab coincidió
con las palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El segundo concepto que está en este hadiz es el concepto de la cuarentena, ¿sí? El concepto de establecer de que una zona en la que hay una epidemia ni se viaja a ella, no se ingresa en esa zona, y si uno está ahí no debe salir. Dijimos que este hadiz estaba en Sahih al-Bukhari. Hay un gran sabio del Islam que se llama Ibn Hajar al-Asqalani que hizo un comentario de Sahih al-Bukhari. Se llama Fathul Bari. Es un libro de muchos tomos en los cuales él hace un comentario, un análisis y trae otras narraciones y trae los veredictos jurídicos que se extraen de esos hadices. Y entonces él hace toda una explicación de que desobedecer esta orden del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam significa no solamente una desobediencia civil, sino un pecado ante Allah. Es decir, cualquiera de las dos opciones que se tomen. Si yo escucho de que acá hay una epidemia y voy, ¿sí?, estoy desobedeciendo al profeta sallallahu alaihi wasallam. Es decir, estoy haciendo algo incorrecto porque pongo en peligro a un montón de personas, me expongo a un peligro innecesario yo. Y además estoy cometiendo un pecado. Y al revés, si yo estoy en una zona de epidemia y me escapo, ¿sí?, estoy poniendo en peligro un montón de gente a la cual yo podría, si soy portador, contagiar, ¿sí? Y además estoy cometiendo un pecado ante Allah. Y entonces, de esta conclusión que saca Ibn Hajar al-Asqalani, él dice que es perfectamente válida que la autoridad, es decir, la autoridad de los musulmanes, ponga cuarentenas si hay epidemia y dé la orden de que nadie entra y nadie sale. Y por eso es válido, perfectamente válido en la actualidad también, cuando algunos países musulmanes y no musulmanes establecen esta situación de cuarentena, ¿sí? Quien venga de un lugar donde pueda haber esta epidemia entra en una cuarentena, no se relaciona con el resto de las personas, y o poner su país en cuarentena para que nadie ingrese, porque ya ahora, como dijimos, esto más allá de una epidemia es una pandemia, es una epidemia mundial en la cual cualquier persona puede estar en este momento contagiada y llevando este virus de un lugar al otro. Entonces, basado en este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, otro hadith que también está en Bukhari allí mismo, que menciona Ibn Hajar al-Asqalani cuando dice wala yuridu mumridun ala musihha, es decir, no se expone al sano al enfermo. Utilizando estos hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam y algunas como reglas jurídicas de la jurisprudencia islámica, que lo que se llaman qawaid al-usuliyya, es perfectamente válido que los países musulmanes hagan esto de poner sus países en cuarentena, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay una regla jurídica que es priorizar el bien común sobre el bien individual, ¿sí? O elegir el menor de los dos males. Cualquiera de estas reglas jurídicas se pueden aplicar también a esa situación. Y por eso esta situación o esta decisión que toman estos países de cerrar su frontera es islámicamente aceptable, completamente válida a la luz de estas reglas jurídicas y de estos hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué otra conclusión podemos sacar de estos hadices? Y es que la confianza en Allah, es decir, el tawakkul, no implica dejar de hacer aquellas cosas físicas o aparentes que nos llevan a cumplir un propósito. Esto dijimos que se llama el amal bil asbab, ¿sí? Entonces, para lo que nosotros estamos hablando ahora, que es una epidemia, una pandemia, esto del coronavirus, existen en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o en lo que se llama Tibb an-Nawawi o en la legislación islámica en general, muchos aspectos. Y si vamos a hablar de Tibb an-Nawawi o de la medicina profética, vamos a ver de que hay una medicina preventiva, ¿sí? O Tibb al-Waqa'i, o una medicina, podríamos decir, curativa, ¿sí? Una Tibb al-Ilaj. Entonces, por ejemplo, el profeta sallallahu alaihi wasallam enseñó súplicas que desde el fondo del corazón, lleno de fe,
si el musulmán las pronuncia, está protegido por Allah de cualquier mal. ¿Sí? Y esto no es solamente de, digamos, males espirituales, genios, demonios o no, o mal de ojo, sino que también son generales y se aplican a cualquier tipo de enfermedad. Quien los diga lleno de fe está protegido por Allah, por la promesa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por ejemplo, un hadiz, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, todo aquel siervo que diga al amanecer de cada día y al anochecer, Bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul alim, en el nombre de Allah, el cual en su nombre nada perjudica, así en la tierra como en los cielos, y Él es el que todo lo oye, todo lo sabe. Quien lo diga 3 veces, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, nada malo ha de sucederle. ¿Sí? Esta es como si fuera una medicina preventiva espiritual. Es decir, es algo, un dua que yo estoy haciendo para que Allah Azza wa Jal me proteja de algún mal que no me ha sucedido. ¿Sí? En otro hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam, era un dua que él decía, Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laha mamatuha wa mahyaha in ahyaytaha fahfidha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Oh Allah, ciertamente tú me has creado y tú tomarás mi alma. A ti te pertenece mi muerte y mi vida. Si mantienes mi alma con vida, protégela. Pero si le das muerte, entonces, perdónala. Oh Allah, ciertamente te pido la salud. Entonces, estas son como, hay muchas otras súplicas más del profeta sallallahu alaihi wasallam que son como una medicina preventiva para no enfermar. ¿Sí? Pero también hay físicas. O sea, en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y en la legislación islámica hay mucho de medicina preventiva. Primero, y tiene mucha relación, es comer de tayyibat. ¿Sí? Allah Azza wa Jal nos dice a nosotros que tenemos que comer halalan tayyiba. Tenemos que comer aquello que es halal y aquello que es bueno. Y la definición de tayyiba es muy interesante. Allah Azza wa Jal nos dice en el Sagrado Corán, Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Dice, oh creyentes, coman de las cosas buenas que les he proveído y sean agradecidos con Allah. ¿Por qué estoy mencionando esto de tayyibat? ¿Qué relación tiene esto con el coronavirus? Y es que de la información que nos ha llegado es que el transmisor de este virus al ser humano fue el consumo del murciélago. ¿Sí? El murciélago es un mamífero, ¿sí? Vuela, pero es un mamífero y tiene colmillos y también tiene garras. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió comer cualquier animal que tenga colmillos, es decir, carnívoro, que tenga colmillos, y también cualquier ave que tenga garras. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam describió las aves carroñeras y también los animales, los mamíferos carnívoros que tienen colmillos, no son lícitos para nosotros comer. Y yo consulté a un hermano que es entomólogo y tiene mucho conocimiento de biología y le preguntaba por qué. Y él me decía que porque los virus que afectan a los mamíferos como nosotros, es muy fácil que ellos muten y terminen por el consumo afectándonos también a nosotros. Entonces, subhanallah, una de las formas de prevenirse, de contagiarse muchas enfermedades, es mantenerse comiendo dentro del halal de los animales que Allah Azza wa Jal nos ha permitido. Porque justamente este animal que es prohibido, el murciélago, que es prohibido para nosotros, para los musulmanes comer por esta descripción del profeta sallallahu alaihi wasallam, fue el vehículo por el cual, lo que sabemos, este virus llegó, mutó y afecta también al ser humano. Otra de las formas que nos enseña la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y que es toda medicina preventiva para no enfermarnos, sobre todo de enfermedades como estas, está las abluciones. Es decir, ahora insisten todo el tiempo con el tema de la higiene y de lavarse las manos constantemente. Los musulmanes hacemos mínimo el udú 5 veces al día. Nos lavamos las manos, nos higienizamos cada vez que vamos al baño. Nos lavamos las manos por sunna, antes de comer y después de comer.
Y de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam es la enseñanza de taparse la boca en el momento de estornudar. Todas las enseñanzas que están diciendo que son los medios preventivos para no contagiarse ni contagiar a otras personas de este virus, especialmente del coronavirus. Entonces, la medicina preventiva para no contagiarse, comer de lo lícito y lo bueno y apegarse a la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Sí? Quien se apega a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam está, inshallah, a salvo. Pero ¿qué pasa si se enferma? En la sunna y en el sagrado Corán y en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam está lo otro, lo que se llama tib al-nawawi, que es tib al-ilaji, ¿sí? O sea, la medicina para curar. Todo esto es preventivo, pero también hay una medicina para curar. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dio indicaciones de que el hecho de tener tawakkul y tener confianza en Allah no implica de que uno no tome medidas preventivas y que si se ha enfermado no busque la cura a través de las medicinas. ¿Sí? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, no hay incongruencia ante esto. Uno tiene que estar encomendado en Allah y a la vez tiene que tomar medidas preventivas y a la vez si se ha enfermado tiene que buscar la salud. Escuchen este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. Dice, Inna Allah anzala dawa dawa wa ja'ala likulli da'in dawa fatadawwa'u wa la tatadawwa'u bil haram. Dice, Allah ha descendido las enfermedades y también los medios para curarlas. Hizo Allah Azza wa Jal que exista para cada enfermedad una cura, por lo que busquen la cura. Lo dice en imperativo, tadawwa'u, busquen la cura, pero no de formas ilícitas. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam está diciendo de que toda enfermedad tiene cura. Y hay otro hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que incluso es como una forma de desafío para el ser humano, específicamente para los científicos, para no perder nunca la esperanza, y para aquellas personas que están enfermas también, para no perder nunca la esperanza y decir es una enfermedad que no tiene cura, porque esa sería una afirmación falsa. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, Ma anzalallah azza wa jal da illa anzala lahu dawa, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Dice, Allah no ha enviado ninguna enfermedad sin haber enviado también su cura. Lo sepa quien lo sepa y lo ignore quien lo ignore. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice de que toda enfermedad tiene su cura. Si existe la enfermedad, existe la cura. Lo que no existe es que todo el mundo lo sepa o que haya sido descubierta, pero que existe la cura, la existe. Es decir, esto es como un desafío para decir, busquen, sigan buscando, no pierdan la fe, no pierdan la esperanza, sigan buscando la cura, porque si hay una enfermedad, hay una cura. Este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam es asombroso. Se detuvo el video en Instagram. Bueno. La última reflexión que quiero hacer. Con esta cuestión de la epidemia y específicamente esta pandemia del coronavirus, hay que tener mucho cuidado con la información que transmitimos o con la información que recibimos y cómo la tomamos, para no generar pánico en nosotros mismos y no generar pánico en las otras personas. ¿Por qué? Porque Allah Azza wa Jal nos dice en un versículo del Sagrado Corán que hay que tener mucho cuidado y que no toda información que recibimos tenemos que tenerla en cuenta inmediatamente, y que además esa información tendríamos que exponerla realmente a las personas de conocimiento para que podamos saber si es correcto esa información o no, y que no la transmitamos inmediatamente porque podríamos generar un pánico. Allah Azza wa Jal nos dice en este versículo, y es con lo que quiero terminar, dice, وَإِذْ جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ
لَتَبَعَتْتُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا قَلِيلًا. Este versículo del Sagrado Corán dice: cuando escuchan un rumor que pudiera traer paz o sembrar el pánico, lo divulgan inmediatamente. Pero lo que debían hacer era remitirlo al mensajero y a aquellos que tienen autoridad y conocimiento entre ellos, que son quienes pueden investigar la información y comprender su magnitud, y sabrían qué hacer con esa información. Si no fuera por el favor y la misericordia de Allah para con ustedes, habrían seguido la voluntad de Shaitán, salvo unos pocos. Entonces yo creo que este versículo no necesita mayor explicación. Es muy claro. Y lo que nos está diciendo es que de alguna manera va a haber información que va a ir y venir, va a ser como olas. Ahora el tema de las redes sociales y los medios de comunicación, llega información todo el tiempo y hay cierta información que puede causar pánico entre las personas. Pero que nuestra obligación, nuestra responsabilidad es tener mucho cuidado con la información que recibimos, cómo actuamos según ella y si la divulgamos o no la divulgamos. Y que antes de divulgarla o de tomarla en consideración debemos remitirla a las personas que tienen conocimiento, ulil amri minkum. Es decir, aquellas personas que tienen el conocimiento y la autoridad. Entonces en este caso estamos hablando de las agencias de salubridad, de los gobiernos, de los médicos, de las personas que tienen conocimiento para saber realmente y no crear un pánico entre las personas, porque a veces ese pánico crea mucho más daño que lo que podría generar. Y además tenemos que tener en cuenta también de que detrás de todo pánico generalmente hay algún tipo de interés creado. Entonces no debemos caer en el pánico ni ayudar a que se extienda el pánico, ¿sí? Porque quizás estamos siendo utilizados por alguien que quiere generar el pánico para vendernos algo, ¿sí? O quiere sembrar el miedo para vender seguridad, sembrar el pánico para vender una vacuna y así. Entonces tenemos una orden en el Sagrado Corán de ser muy cuidadosos con la información que manejamos con respecto a todo lo que está sucediendo con esta cuestión de esta epidemia. Entonces, este era un poco de lo que quería compartir con ustedes. Creo que de cada uno de estos puntos se podría desarrollar todavía mucho más. Voy a leer después sus comentarios, tanto acá en el Facebook como en Instagram, para ver si hay algún tema que no quedó claro o hay algo que requiere un poco más de profundidad, y podemos llegar a hacer, inshallah, otras charlas al respecto de estos mismos temas, ¿sí? Terminamos pidiendo paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tal como Allah azza wa jal nos dice en el Sagrado Corán: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Ciertamente Allah y sus ángeles bendicen al profeta, o creyentes pidan paz y bendiciones por él. Y Assalamu alaikum para todos, que Allah nos perdone, todo lo bueno es de Allah y cualquier equivocación es de mi nafs. Assalamu alaikum wa rahmatullah.